Dios, ¿dónde estás? John Bevere. Capítulo 2. Buena compañía. Cuando los cristianos enfrentan tormentas de adversidad, pueden levantarse con más belleza. Son como árboles que crecen en cumbres montañosas, golpeados por vientos, y sin embargo árboles en los que encontramos la madera más fuerte. Billy Graham. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Bienvenido al desierto. ¿Te sorprende este saludo tan alegre? Normalmente no esperamos que pasar tiempo en un desierto espiritual sea algo bueno, pero necesitamos saber que nuestro querido Padre tiene en gran consideración esos lugares y que ahora estamos en buena compañía. Si crees que el desierto podría ser un buen lugar para no visitarlo en tu viaje de fe, te insto a que lo reconsideres. Lo cierto es que en el desierto encontramos las huellas de incontables santos, incluso del Hijo de Dios, que han pasado un tiempo significativo visitando este lugar. En otras palabras, cuando vamos al desierto estamos en buena compañía y no estamos solos. Por favor, no me acuses de presumir de nombres, pero la lista de habitantes del desierto es bastante impresionante. Ya he mencionado a Job, el hombre a quien la Biblia describe como más grande que todos los orientales. Job 1:3. Él lo perdió todo, sus posiciones, hijos, salud, el apoyo de su esposa. Siendo un hombre justo y espléndido, Job también fue acusado por buenos amigos de tener pecados secretos. Job estaba tan abatido en su desierto que dijo que habría sido mejor si nunca hubiera nacido. En el desierto, caminamos donde Dios pidió a Abraham, un hombre rico procedente de Ur, que estaba establecido en la comodidad, que lo dejara todo atrás y comenzara un viaje para encontrar una nueva tierra prometida. Y Sara estuvo allí con él paso a paso. Gran parte de su viaje lo pasaron en desiertos. Moisés estaba muy familiarizado con el desierto. Se había criado en la corte del faraón como príncipe, pero tras matar a un egipcio se encontró en lo más recóndito del desierto, cuidando ovejas por 40 años, lugar donde estaba Moisés cuando Dios se reveló en la zarza ardiente. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Éxodo 3, del 1 al 4. Entonces, tal como sabemos, Moisés regresó a Egipto y sacó de allí a su pueblo para llevarlo desde luego al desierto. En el desierto nos encontramos con José, un hijo muy favorecido por su padre, a quien sus propios hermanos lanzaron a un pozo y después fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Más adelante lo metieron en la cárcel, después de haber sido acusado falsamente de un delito que no cometió. Allí, en la mazmorra del faraón, Dios se reveló a José y él comenzó a interpretar los sueños del copero y el panadero. Eso lo preparó, sin darse cuenta, para interpretar el sueño del faraón mismo. Y después está el rey David. Samuel profetizó que él sería el siguiente rey. Y sin embargo, poco tiempo después, David se encontró preparándose para el trono viviendo en cuevas y vagando por el desierto. Allí, Dios se reveló a David como su pastor, su fortaleza, su escudo y su torre fuerte. Juan el Bautista
Fue llamado a ser un gran profeta. Su papá le había hablado de la visión que revelaba eso. Sin embargo, fue en el desierto y no en una escuela bíblica donde el Señor se reveló a Juan, quien terminó viviendo en los desiertos de Judea, vistiendo pieles de animales y comiendo insectos. Lucas 3, del 2 al 3 dice: Vino palabra a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Fue en el desierto de Arabia donde Dios reveló los misterios de lo que llegaría a ser gran parte del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, quien escribe que fue el propósito de Dios revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia. Gálatas 1, del 16 al 17. ¿Dónde estaba el apóstol Juan cuando recibió la revelación de Jesucristo? Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Apocalipsis 1:9. Patmos era una isla desierta, un lugar perfecto para una experiencia de desierto. Más importante aún, estás acompañado por Jesús, quien tras recibir la bendición en público de su Padre y el Espíritu Santo, fue enviado divinamente al desierto para enfrentar las tentaciones de Satanás. He observado que con frecuencia este es el patrón. Dios nos muestra grandes cosas que Él quiere hacer por medio de nosotros en el futuro y entonces nos dirige directamente a un desierto para prepararnos. Si el desierto fue necesario para grandes santos y para nuestro Señor Jesús, entonces puedo entender la idea de que será bueno para mí pasar algún tiempo en el desierto. Aunque sin duda me gustaría que hubiera un camino más fácil. El desierto es el lugar donde Dios nos prueba, nos humilla, nos fortalece y nos refina. Es ahí donde Él modela un carácter piadoso en nosotros. Es el terreno de preparación para un futuro trabajo fructífero en su reino. Lo más emocionante sobre el desierto es que es el lugar donde Dios se revela a sí mismo de maneras nuevas. El profeta Isaías escribe: Ciertamente, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51:3. El huerto del Edén fue donde Dios se reveló a Adán y tuvieron comunión allí. En el desierto es donde tienes hambre y sed del Señor. Por lo tanto, cuando Dios se prepara para revelarse a sí mismo, en tu estado privado y más enfocado, puedes alejarte con más facilidad de las cosas de esta vida y dirigirte hacia Él. Si queremos responder al llamado de Dios para nosotros, nuestra experiencia será como esta. Es en el desierto donde el Señor se revela a nosotros de una manera nueva. Isaías 45:15 dice: Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Para aquellos que lo desean a Él profundamente, Él hace esto para crear un hambre mayor del éxtasis de la comunión íntima. El Señor también se oculta o encubre de aquellos que no tienen hambre de Él. No hay que tomarlo a Él como seguro. Él nunca será considerado común. Hambre de Dios. Dios se revelará a quienes lo buscan con todo su corazón. Recuerda que Dios dijo que llevó al desierto a los hijos de Israel para humillarlos y hacer que tuvieran hambre. Sin embargo, en lugar de tener hambre de Dios como tenía Josué, el pueblo tuvo hambre de las cosas que el Señor había apartado de ellos.
Por lo tanto, cuando Él llegó para revelarse a ellos, como había hecho con Moisés, ellos no tenían apetito. De hecho, lo rechazaron. Leemos en Deuteronomio: sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía de en medio de la oscuridad mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron: mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. ¿Puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale de en medio del fuego como la oímos nosotros y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga, y nosotros escucharemos y obedeceremos. Deuteronomio 5 del 23 al 27. De nuevo, Dios deseaba revelarse a ellos en el desierto, como había hecho con Moisés. Pero ellos no quisieron e hicieron esta petición a Moisés: ve tú y habla con el Señor, y regresa a nosotros y seguirnos todo lo que Él te diga, y lo haremos. Tristemente, el pueblo nunca conoció a Dios, solamente sabían sobre Él. Por lo tanto, nunca pudieron hacer lo que Él les ordenaba. Debido a no conocerlo a Él, nunca vieron la tierra que les fue prometida y murieron en el desierto. Cuando Dios nos lleva al desierto, como hizo con Juan, Moisés, David, José, Pablo y otros, será para probarnos, para ver si tenemos hambre de Él o si tenemos hambre de las comodidades y los placeres que nos han eludido. Santiago escribe: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Santiago 4, del 3 al 8. Cuando nos acercamos a Dios buscándolo con todo nuestro corazón, entonces Él se acercará a nosotros. Los hijos de Israel estaban más interesados en sus propios deseos, placer, que en los de Dios. Eran adúlteros y adúlteras que buscaban la comodidad y la seguridad que podían darles los caminos del mundo. Pronto olvidaron que todos esos lugares y provisiones no pudieron salvar a los egipcios o a su ejército. Dios dice que para acercarnos a Él debemos hacer dos cosas. En primer lugar, debemos limpiar nuestras manos. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lucas 59:2. En segundo lugar, debemos purificar nuestros corazones. La clave para ello es lo que dice Santiago: ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Santiago 4:8. Las personas inconstantes fluctúan de un lado a otro, del espíritu a la carne.
No han fijado sus mentes y sus afectos en las cosas de Dios. Colosenses 3, del 1 al 2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned en la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que buscas diligentemente es donde están puestos o fijados tus afectos. La palabra clave es fijar. Cuando a una mujer le hacen una permanente en el cabello, cada cabello es alterado químicamente y fijado en forma de rizos. Ahora, tome el cabello rizado porque cada mecha ha sido fijada. Se puede tirar de ese mechón de cabello, pero cuando se suelta la tensión regresará a la forma que quedó fijada. Las personas asisten a la iglesia, cantan en el grupo de alabanza y participan en actividades cristianas. Pero ¿dónde está su mente cuando no están haciendo algo cristiano? Están donde esté fijada su mente. En cuanto esa persona sale del edificio de la iglesia o de una atmósfera cristiana, su mente regresará a aquello donde está fijada. Igual que el mechón de cabello con permanente regresa a esa forma. He hablado con muchos en iglesias por todo el país que cantan los cantos de alabanza, toman notas en su teléfono durante los mensajes e incluso dan de su tiempo a los diversos ministerios de la iglesia. Esas no son cosas malas, desde luego, pero entre las reuniones de la iglesia y las oportunidades de participar como voluntarios, de lo único que hablan es de dinero, deportes profesionales, ropa, lo que hay en las redes sociales, pasatiempos, las personas del sexo opuesto, comida, experiencias de compras, aplicaciones favoritas para el teléfono y otras cosas del mundo. Se avivan cuando hablan de esas cosas, pero leer la Biblia, orar, acercarse a otros para ministrar e incluso asistir a la iglesia son cosas que hacen por obligación. Cuando un hombre se enamora de una mujer y se compromete para casarse, no hay que decirle a ese hombre que piense en ella y hable de ella. Ella está en su mente constantemente. Y hay un tono especial en su voz cuando pronuncia el nombre de ella. La razón es que su afecto o su corazón está fijado en ella. Su mente no es inconstante. No piensa en otras mujeres. Está enamorado. David dice en los Salmos 16:5: A Jehová he puesto siempre delante de mí. Su mente no era inconstante. Su corazón era puro. No tenía otras cosas en su corazón que amaba a la vez que amaba al Señor. Su amor por Dios superaba con mucha diferencia cualquier cosa buena que este mundo tenga para ofrecer. Las cosas que amamos, nos gustan o en las que confiamos más que en Jesús se denominan ídolos. David escribe: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Salmo 24, del 3 al 4. La persona que no ama, le gusta o confía en cualquier otra cosa o en alguien aparte de Jesús es quien tiene un corazón puro. Jesús dice en Mateo 10:37: Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. En el tiempo de desierto, no seamos como los hijos de Israel, que amaban tanto sus vidas terrenales que se perdieron su oportunidad de conocer a Dios. Isaías 35, del 1 al 2 dice: Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Es en el desierto donde se revela la gloria del Señor. Unámonos a la compañía de todos los grandes santos que han ido delante de nosotros. Acerquémonos a Dios
con manos limpias y un corazón puro, como han hecho David, Moisés, Pablo, José y otros grandes hombres y mujeres de Dios. Consejos de supervivencia para tu viaje. Número 2. Sin importar cuán solo te sientas, Dios está presente. A menudo, una experiencia significativa en el desierto es lo que parece ser la ausencia total de Dios. Justo cuando parece que más necesitas sentir su presencia, Él parece estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Es importante que entiendas las dos manifestaciones de la presencia de Dios. La primera se basa en estas palabras de la Escritura: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Esto es la omnipresencia de Dios. Es a lo que se refiere el rey David. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmos 139:8. Si crees lo que dice la Escritura y confías en Dios, entonces la realidad es que sin importar cómo te sientas o lo que suceda, Dios está contigo. La otra presencia de Dios que todos amamos y también es parte de la vida cristiana es la presencia manifiesta. Manifestar significa sacar de lo invisible y llevar a lo visible, de lo no oído y llevarlo a lo oído, de lo desconocido hacia lo conocido. Es cuando Dios se hace real a sí mismo para nuestros sentidos físicos. Es maravilloso disfrutar de este encuentro, que puede suceder durante la adoración, la oración privada, en un paseo por el bosque, en actividades comunes de la vida cotidiana, quizás de maneras infinitas. Por lo tanto, cuando tengas hambre y sed espiritual en el desierto, si Dios no acude y te bendice con su presencia hermosa y asombrosa, relájate y confía en sus promesas, siendo la principal: no te desampararé ni te dejaré. Cuando lo celebremos a Él en ausencia de su presencia manifiesta, eso comunica con más fuerza aún nuestro amor constante por Él.